Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. Hoy pudimos disfrutar de la mesa del Señor y ahora podemos disfrutar de la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo 1 de Juan, capítulo 3, donde nos muestra el gran amor de Dios, a punto de llamarnos hijo de Dios. De hecho, somos hijos de Dios. Es una afirmación fuerte que nos da mucha alegría. Somos hijos de Dios. Solo que todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Porque algunos pueden mirar para nosotros y no ver que seamos hijos de Dios. Mas un día, cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. De hecho, de que seamos hijos de Dios va a ser algo irrefutable, viendo la propia manifestación de Dios. Nosotros seremos semejantes a Él. En el futuro es muy bueno saber que nuestro destino es ser así, semejantes a Él. Nosotros vimos, nosotros seremos así porque nacimos de Dios y esta vida de Dios tiene características. Nosotros, la última vez que vimos capítulo 3 de Juan, todo aquel que es nacido de Dios, él no ama el pecado. No tiene un vivir pecaminoso. Él puede pecar, pero no tiene un vivir pecaminoso. No ama el pecado. Eso es algo muy importante. Porque si nosotros permanecemos en Él, esta vida que está en nosotros ama a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, el apóstol Juan enfatiza mucho el versículo 8 y 9, aquel que practica el pecado procede del diablo, porque el diablo vive pecando desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. Por eso que permanece en él la divina simiente. Ahora, este no puede vivir pecando, porque es nacido de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros precisamos tener esa vida que recibimos de Dios. Es una vida que no ama el pecado. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no procede de Dios, ni aquel que no ama a su hermano. Aquí Juan habla de algo práctico. ¿De qué manera los hijos de Dios son manifestados y los hijos del diablo son manifestados? Ese versículo 10 nos muestra aquel que practica la justicia y ama a su hermano, manifiesta que es hijo de Dios, y aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano es hijo del diablo. Es porque vive por la naturaleza pecaminosa. No es alguien que vive por la naturaleza divina. Vamos a ver un punto muy importante. La vida de Dios se manifiesta en nosotros en dos aspectos. De acuerdo con el versículo 10, los hijos de Dios, ellos manifiestan que son hijos de Dios por su vivir, porque ellos practican la justicia. Las personas pueden ver en su vivir la justicia. El segundo punto es, ellos aman a su hermano. Tenemos dos aspectos, la justicia en su vivir y amor hacia los hermanos. Justicia y amor.
Estos dos caminan juntos. No alcanza es ser alguien que practica la justicia, mas no amo, no tengo amor. No alcanza el tener amor y no practicar la justicia. Estos dos puntos son importantes. Tener un vivir y existe también el amor, la justicia y el amor. Ahora, hoy vamos a ver a partir del versículo 11 hasta el 24, que tocan en esta cuestión del amor. Versículo 11 dice, porque el mensaje que oíste desde el principio es este, que nos amemos los unos a los otros. Nosotros sabemos que ese fue el mandamiento que el Señor Jesús dio. En la última noche dio un nuevo mandamiento, que os amemos los unos a los otros, así como yo los amé. Entonces, Él hace acordar el mensaje que dijo al principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, Él entra de una manera muy práctica. En el versículo 12, no según Caín, que era del maligno, que asesinó a su hermano. ¿Por qué mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, basado en los versículos 11 y 12, podemos ver cuando dice en el versículo 11, el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, que somos personas que practican la justicia y amamos a los hermanos, porque tenemos la vida divina. Eso muestra dos cosas. Si hay dos hermanos y los dos hermanos son justos, es cierto, hay certeza que se van a amar los unos a los otros. Es cierto. Nosotros vemos aquí dos hermanos, Caín y Abel. Acá dice, no según Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí él muestra algo. El vivir entre dos hermanos. ¿Qué es lo que aconteció? Vamos a mirar Génesis capítulo 4, versículo 2 dice, después dio a luz a Abel, su hermano. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Versículo 3. Aconteció que en el fin de los tiempos trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo de las primicias de su rebaño y la gordura de ellos. Agradó al Señor la oferta de Abel y a la vez que de Caín y su oferta no se agradó. Se airó de sobremanera Caín y decayó su semblante. Entonces dijo el Señor, ¿por qué andas airado? ¿Por qué decayó tu semblante? Si procedieres bien, no es cierto que serás acepto. Si todavía procedieres mal, el pecado está a la puerta y tu deseo será contra ti, mas a ti será, y tú serás dominado. Caín labrador y Abel pastor de ovejas. Aconteció que en el fin de los tiempos trajo Caín del fruto de la tierra ofrenda al Señor y Abel también de los rebaños. Cada uno de ellos trajeron una ofrenda. ¿Qué es lo que aconteció? Acá tenemos unas lecciones muy importantes. Vean esto. Agradó el Señor de Abel y de su ofrenda. A la vez de Caín y de su ofrenda no se agradó.
Primera lección. Si traemos una ofrenda al Señor, usted está ofreciendo algo al Señor, no ciertamente el Señor se va a agradar. Es una lección muy clara. Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Solo que no se agradó de Caín y de su ofrenda. Aquí habla, primeramente, el versículo 4. Se agradó de Abel, de la persona y de su ofrenda. No se agradó de Caín y de su ofrenda. La atención que Dios da no es para la ofrenda, no es para lo que usted trae, es para lo que usted es, su propia persona. Esa cuestión de vivir delante del Señor. Hebreos 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dio testimonio de ser justo, teniendo la aprobación de Dios en cuanto a sus ofrendas. Por medio de ella también, mismo después de muerto, aún sigue hablando. Hebreos nos muestra cuál fue el hecho que fue, por qué Dios se agradó o no. Porque Abel ofreció por la fe, no basado a cómo el hombre ve, sino basado en lo que Dios ve. Ahora vean esto, que es bastante importante, que debemos percibir aquí, es que Caín trajo del fruto de la tierra. Entonces, aquí vemos lo que Dios dice en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Había dado para el hombre, ¿qué le dio? Como alimento el producto de la tierra, hierbas, plantas, fruto de árboles, porque la carne de animales solamente después del diluvio es que dio Dios para el hombre para que pueda comer. Génesis capítulo 9, versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive servirá para alimento, como lo di la hierba verde, todo os doy ahora. Entonces podemos ver, Caín, él producía, era labrador, producía comida para él, para mantenerse, porque Dios había dado el producto de la tierra para que el hombre viviese de ella. Mas Abel, él criaba ovejas, él era pastor de ovejas, mas el hombre no comía ovejas, ¿no es cierto? El hombre no podía comer carne todavía. El hombre comenzó a comer carne después del diluvio. Entonces él crió ovejas ¿para qué? Criaba las ovejas para Dios. La diferencia, ¿usted ve la diferencia? Caín producía alimento para el hombre. Abel producía el alimento para Dios. Aquí hay una diferencia muy grande. Entonces, el primer aspecto de la cuestión de lo que fue ofrecido, tenemos que ver, Caín ofreció el producto de hombre, tipifica la religión,
el hombre procura agradar a Dios con sus obras, con su capacidad, con sus realizaciones. Esto nunca va a agradar a Dios. Y Abel procuró agradar a Dios ofreciendo ovejas, tipificando Cristo. Solo Cristo puede agradar a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, amados hermanos, ¿cómo nosotros estamos viviendo delante de Dios hoy? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a Dios? ¿Nosotros estamos ofreciendo a Cristo que experimentamos o estamos ofreciendo cosas para compensar nuestra falta de dedicación a Dios? Cosas para compensar. Yo no estoy muy bien, entonces voy a ofrendar algo para Dios, para poder sobornar a Dios. Dios da atención a nuestra persona porque Él quiere salvarnos. Él no quiere nada de nosotros, quiere nuestra vida. Si nosotros queremos ofrendar algo a Dios, el mejor presente que podemos dar a Dios, al Señor, es a nosotros mismos. Amén. Podemos dar nuestra persona por medio de la redención de Cristo. Esto es una primera lección. Aquí, la Biblia nos dice, como vimos, que 1 Juan 3, 12, no según Caín, que era del maligno y mató a su amigo, a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dios estaba mirando el vivir de Caín y mirando para el vivir de Abel. Los dos trajeron oferta. El problema no estaba en lo que ellos trajeron, estaba en su persona. ¿Los hermanos comprenden? No es por el hecho de traer una buena ofrenda para que Dios... entonces traje una buena ofrenda, mi vivir adecuado se va a perdonar con mi ofrenda. Dios está mirando y dijo, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Ahora vamos a ver entonces un poco más sobre esta realidad de estos dos. Veamos esto. Abel trajo ofrenda, Caín también. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Qué aconteció con Caín? La Biblia muestra Dios no se agradó. De alguna manera eso fue manifestado. La Biblia no dice de qué manera, pero de alguna manera eso fue manifestado. Que Dios se agradó de la ofrenda de uno y no se agradó de la ofrenda del otro. Y Caín se enojó mucho. Se le cayó el semblante. Él se enojó y se notó en su rostro. ¿Por qué él se enojó? ¿Usted pensó por qué se enojó? ¿Por qué él se enojó? Dios hizo esa pregunta para él. Entonces le dijo el Señor, ¿por qué andas airado? ¿Y por qué decayó tu semblante? ¿Por qué usted se enojó? En nuestra vida, amados hermanos, ¿no pasa algunas veces que nos enojamos y nuestro semblante cae? Y entonces la pregunta, ¿por qué se enojó? ¿Por qué? ¿Por qué decae tu semblante? Vea el versículo 7. Si procedieres bien, ¿no es así que serás acepto? Usted puede ver
que Dios habló para Caín. Yo sé que usted se enojó porque su ofrenda no fue aceptada. Mas si procederes bien, serías acepto. Si usted hace como yo ordeno, usted va a ser acepto. Claro que va a ser acepto. Si todavía procedes mal, como usted ha hecho, el pecado ya está a la puerta. Aquí el Señor desvenda la situación. Usted hace algo inadecuado y el pecado está ahí, a la puerta, está ahí. Y su deseo será contra usted, para destruirlo. Mas termina dominado. Cuando usted se enoja, usted no comienza a imaginarse de miles y miles de cosas malas, mil y una cosas que usted quiere hacer con otro, porque está enojado. Eso es un pecado a la puerta. Queriendo controlarlo, queriendo dominarlo. Acá dice, no se deje dominar, no deje que ese sentimiento lo domine. Más que lo que hizo Caín, el sentimiento tomó dominio de él. Él se debió arrepentir. Si la ofrenda de él no fue acepta, él debió ir delante del Señor y hablar: Señor, ¿por qué usted no aceptó mi ofrenda? ¿Me ilumina? Dígame, Señor, ¿por qué no aceptó mi ofrenda? ¿Hay alguna cosa mala en mí? Esa debería ser la actitud. Dios le preguntó por qué estaba enojado, por qué decayó el semblante. Si procederes bien, ibas a ser acepto. Porque usted no hizo las cosas adecuadas, por eso no fue aceptado. Mas miren lo que aconteció en el versículo 8. Abel le dijo a su hermano: vamos al campo. Sucedió que se levantó Caín contra su hermano y lo mató. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? ¿Celos? ¿Ese es un motivo para matar? ¿Por qué mató? ¿Fue Abel que no aceptó alguna cosa de él? ¿Tenía algo que ver con Abel? No tenía nada que ver con Abel. Fue Dios quien no aceptó la ofrenda. Entonces, aquí está la insatisfacción, el odio, la incapacidad de amar. Él vio en Abel alguien que vino a competir con él. Dios no aceptó mi ofrenda por causa de su ofrenda. Él interpretó de esa manera. Entonces, él tenía odio en su interior. No era amor. Más aquí, porque fue alimentando ese sentimiento. Aquí dice que el pecado estaba a la puerta y el deseo del pecado sería contra él, y él se dejó llevar. No fue a la presencia de Dios. Ahora, lo que nosotros precisamos también observar, mirar, versículo 9. Dice el Señor a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió: no sé. Los hermanos pueden ver la actitud de él y la respuesta de él
qué tipo de persona era. Él tenía alguna conciencia. Dios preguntó para él y había matado a su hermano. ¿Dónde estaba él? No sé. Mintió para Dios. Él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Versículo 10. ¿Qué hiciste? La voz de tu hermano, la sangre de tu hermano clama desde la tierra para mí. Miren esto. La actitud de Caín fue contra Abel, su hermano, porque Dios no había aceptado aceptó la ofrenda de Abel y no la de él. Vio a Abel como un competidor. Ahora, estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque volviendo a Primera de Juan, capítulo 3, habla lo siguiente. Hermanos, el versículo 13, hermanos, no os maravilláis si el mundo os odia. Aquí muestra, el mundo odia a usted, es natural, obvio. El mundo odió al Señor y el mundo lo va a odiar a usted porque usted es nacido de Dios. Juan ya mostró estos versículos. Mas si el hermano odia a usted, eso no es normal. El mundo lo puede odiar, pero los hermanos odiar, no. Miren esto, versículo 14. Nosotros sabemos que ya pasamos de muerte para vida, porque amamos a los hermanos. Aquel que no ama permanece en la muerte. Esta cuestión de Caín y Abel vamos a hablar un poco más. El problema que enfrentamos día a día, la cuestión de convivencia con los hermanos, esto que ya sabemos, que ya pasamos de muerte para vida, porque amamos a los hermanos. Acá hay algo interesante. La tendencia del mundo natural es pasar de la vida para la muerte. Todos pasamos de la vida para la muerte. Y aquí habla la expresión de la muerte para la vida. Significa que cuando creemos en el Señor pasamos de la muerte para la vida. Andamos por el camino inverso. Solo que, ¿cómo yo sé que yo pasé para la muerte para la vida? Porque amo a los hermanos. Antiguamente, testimonio de los hermanos, cuando venía aquella persona, aquel creyente que venía a hablarme de Jesús para mí, no lo podía ni ver. Mas después que me convertí, ¿qué aconteció? Qué bueno que aquel hermano vino. Cambió. Él ahora comenzó a amar. Es una prueba que pasó de la muerte para la vida. Entonces, amar al hermano es una prueba que nacimos de nuevo. Aquel que no ama permanece en la muerte. Yendo para el aspecto práctico, yendo como Caín y Abel, todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Sabes que todo asesino no tiene la vida eterna permanente en sí. Aquí vamos a hacer una aplicación que es muy importante. El mundo nos odia. El enemigo Satanás nos odia porque somos del Señor. Es algo natural. Segunda de Timoteo 3:12.
Ahora todos cuantos quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es cierto. Mas, hermanos, odiar a hermanos, eso no es normal. Eso no debe acontecer. Aquí habla de asesinos. Cuando usted está enojado con algún hermano, usted quiere matarlo. Usted no va a agarrar un cuchillo o un revólver. Mas, recuerden lo que está escrito en Mateo capítulo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable al juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará sujeto al infierno de fuego. Usted se enoja con su hermano. ¿Eso es algo pequeño o es algo serio? Juan dice todo aquello que odia a su hermano es un asesino. Claro, no quiere ser un asesino en el sentido de matar a una persona física, más en espíritu, en esencia, es la misma cosa. ¿Qué significa que es un asesino? Usted odia a su hermano. Usted dice, desaparece de mi vista, no quiero nunca más verlo. ¿Qué significa nunca más quiero verlo? Muera, desaparezca. ¿Entendió? Los hermanos entienden lo que quiero decir. Usted queda feliz si la persona no aparece, no viene. Usted queda muy feliz si esa persona no existe más. ¿No es la misma cosa que matar? Los hermanos entienden, la cuestión es del corazón. Usted dice, yo no soy así, no. Pero cuando estamos en nosotros mismos, en el viejo hombre, somos así. Muchas veces, usted y un hermano van a servir. Hay dos maneras, tiene su manera y la manera del hermano. Y las maneras escogen la manera del otro hermano y no su manera. Y usted queda enojado, no voy a servir más. Y empieza a quedar enojado contra aquel hermano. Es todo el problema. Usted quiere matar al hermano más. Vea el versículo 16. En esto conocemos el amor, que Cristo dio su vida por nosotros y debemos dar nuestra vida por los hermanos. Eso es lo contrario de matar. Matar es usted tirar la vida de otro por su propio provecho. Aquí habla de usted dar su vida para el provecho de otro. ¿No es lo contrario? ¿Qué es lo que es? En esto conocemos el amor. Nosotros precisamos entender lo siguiente. Es muy difícil definir el amor, mas aquí muestra cómo usted puede conocer que el amor está envuelto. Cristo dio su vida por nosotros. Un siervo de Dios una vez dijo lo siguiente: mirando para la naturaleza, usted ve el poder de Dios, cómo Dios es grande.
usted comprende un poquito del amor de Dios que preparó todo esto para usted. Conocimos el verdadero amor de Dios cuando conocimos que Cristo murió por nosotros. Ahí conocimos por primera vez qué es el amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Odiar es asesinar. Matar es querer tirar la vida de otro para usted quedar bien. Amor es que usted dé su vida para que el otro quede bien, para que el hermano quede bien. Eso es algo que es extremadamente práctico. Mas dar la vida por un hermano, dar la vida por el hermano, no es algo de palabra en sí. De hecho, es algo... Una vez un siervo de Dios dio un siguiente ejemplo. Un hombre estaba al costado de una piscina profunda. Esa persona de la nada salta dentro del agua y comienza a ahogarse y gritar: estoy muriendo por usted. ¿Tiene algún significado eso? Eso no tiene ningún significado. Mas si usted cae en el agua y el otro entra al agua por salvarlo, muere por usted, esto es dar la vida por usted. El amor es un sacrificio a favor de alguien. Es un aspecto práctico. Cuando nosotros estamos dando nuestra vida por los hermanos, ¿cuál es el sentimiento que tenemos? ¿Por qué existe este amor por los hermanos? Acá existe un espíritu de sacrificio. Interiormente usted siente: estoy muriendo, mas Él está ganando vida. 2 Corintios 4, versículos 11 y 12. Porque nosotros que vivimos somos siempre entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que en nosotros opera la muerte y en vosotros la vida. Yo estoy sintiendo como si estuviese muriendo poco a poco, en el medio de alguna situación, mas es a favor del hermano para que él gane vida. Hoy es, amén, las madres es un pequeño ejemplo, porque el grande ejemplo es Cristo. Las madres no mueren a cada día para que los hijos tengan vida. Eso quiere decir que digo no para mí, para que los otros ganen un sí. Es una lección muy grande. Solo la vida divina puede hacer que eso se manifieste en nuestra vida. Yo me enojé con un hermano. Tengo dos opciones. Me enojé con él. O puedo odiarlo y nunca más quiero verlo. Es porque yo lo amo. Yo me humillo. Me sacrifico a favor de él. ¿Está cierto? Es así que nosotros debemos de vivir en la vida de iglesia. Por eso que dice: en esto conocemos el amor que Cristo dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Ahora, aquel que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan aquí también muestra, si usted ve la necesidad de alguien y cierra su corazón, usted no abre, cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? La vida de iglesia, nosotros debemos ver las necesidades de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Eso es estar en el mismo espíritu, en la misma esencia que Pablo está diciendo. El versículo 18, hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, mas de hecho y de verdad. Hecho y verdad. Hablar es fácil, mas lo que Dios mira no es lo que nosotros hablamos, mas Dios da atención a los hechos y a la verdad. Y esa cuestión del amor es una cuestión muy práctica. Juan detalla eso para nosotros y nos muestra que nosotros no debemos tomar el camino de Caín. Nosotros dos servimos al Señor juntos, y si Él fue acepto por Dios, la parte de Él fue buena, yo no debo sentir envidia. Yo debo aprender para que la próxima vez yo pueda participar de una manera más adecuada. Este tipo de corazón, no debemos, las cosas ligadas a Dios, tener una situación como de Caín. Él mata a su hermano, miente a Dios. El vivir de él no tenía nada que ver con la cosa de Dios. Por eso, en Génesis, ahí dice de una manera muy clara que Dios se agrada primero de la persona y después de la ofrenda. Que estas palabras de 1 de Juan que nos muestran qué es nuestra vida, cuál es nuestra vida en la comunión divina, cómo es la vida de Dios se manifiesta en nosotros, pueda cambiar nuestro vivir, pueda cambiar nuestro relacionamiento y podamos comprender lo que Pablo dice. En nosotros opera la muerte, más en vosotros la vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Podamos tornarlo en hecho y verdad tornarlo en hecho y verdad en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús.